Continuando con el orden Diptera, en este caso los flebótomos, se trata de parásitos exclusivos de mamíferos y aves, con especificidad por su anfitrión. Respecto a su morfología, poseen un cuerpo cubierto de cerdas, cuentan con patas largas y finas, sus alas tienen forma de V y cuentan con 14 segmentos o flagelómeros. Los adultos presentan un aparato bucal de tipo cortador-chupador, con piezas bucales cortas pero fuertes. Hay que agregar que únicamente la hembra consume sangre para provocar un impulso hormonal y así poner huevos. Actúa como vectores de enfermedades importantes como la leishmaniasis. En cuanto a su ciclo de vida, son holometábulos, esto quiere decir que sus diferentes estadios no comparten el mismo medio, pasando de huevos a larvas, posteriormente de pupas que generalmente se encuentran en el piso y finalmente como adultos. Los hemípteros son una familia de insectos caracterizados porque algunas especies poseen la mitad del ala dividida en una mitad dura y en otra mitad membranosa. Son de morfología muy variada y en la naturaleza podemos encontrar a los hemípteros predadores. Este se caracteriza por tener el aparato bucal corto y curvo para poder comer a todos los animales. Sus patas anteriores son gruesas y fuertes, que les sirven mucho para poder capturar a sus presas. Los fitófagos. Estos se caracterizan por tener un aparato bucal recto que sobrepasa de gran manera el primer par de patas, es decir, es muy largo. Finalmente, los hematófagos. Este se caracteriza por tener un aparato bucal recto y que no ultrapasa, es decir, es un poco más corto el primer par de patas. Los triatomillos son hemípteros caracterizados porque cumplen un ciclo paurometábulo, es decir, no tienen forma de pupa, habitan en el mismo ambiente y compiten por el alimento. Es una especie de interés veterinario debido a que mientras se alimenta comienza a defecar y en estas heces elimina Trypanosoma cruzi, un protozoario responsable de la enfermedad llamada el mal de Chagas, la cual entre muchas otras afecciones puede causar la muerte repentina. Los reservorios para Trypanosoma cruzi pueden ser reservorios silvestres como zarigüeyas, monos, murciélagos, conejos, reservorios domésticos como perros, gatos, hasta incluso el ser humano, y cabe recalcar que las aves son refractarias para el Trypanosoma cruzi. Ahora vamos a hablar sobre los piojos. Se tratan de parásitos exclusivos de mamíferos y aves. Tienen especificidad por su anfitrión. Son parásitos obligados. Miden alrededor de 3.5 a 5 milímetros de largo. Su cuerpo es aplanado dorsoventralmente y existen de dos tipos. Los piojos succionadores cuentan con una cabeza alargada y pequeña con relación a su cuerpo. Poseen antenas expuestas y formadas por 5 segmentos. Cuentan con un aparato bucal adaptado para la penetración de tejido y succión de sangre. Poseen una proboscis dentada, similar a un sorbete para la succión. El abdomen es mucho más ancho que el tórax. Por otro lado tenemos a los piojos masticadores. Poseen mandíbulas dentadas para cortar y también cuentan con antenas cortas y una cabeza achatada y ancha. La cabeza es mucho más grande que el tórax. En cuanto al ciclo de los piojos, posterior a la unión de gametos entre el macho y la hembra depositará los huevos o liendres en el hospedador, donde posteriormente pasará a los estadios de ninfa 1, 2 y 3, y finalmente como adulto. Estos parásitos causan irritación e inflamación en la piel, un engrosamiento, descamación, que va a ser producto de la picadura de los mismos. Algunos de los síntomas más comunes son el prurito local o generalizado y el restregamiento y mordisqueo del cuerpo del animal afectado. En cuanto a las garrapatas, existen dos familias. La primera es la Argacidae, conocida como las garrapatas suaves, y llegan a medir de 5 a 10 milímetros, son aplanadas, ovoides y de un color amarillo o marrón rojizo. Una característica importante de esta familia es que rara vez se encuentran en el hospedador. Por lo general están fuera de él y solamente se puede observar su cuerpo y patas porque las piezas bucales van a estar en la superficie ventral. Pueden llegar a colocar de 25 hasta 100 huevos que van a eclosionar de 1 a 4 semanas después y su ciclo vital dura casi 30 días, pero cuando no hay un hospedador ese tiempo se va a alargar, incluso pueden llegar a vivir hasta 2 años sin alimento. La segunda familia es la Ixodidae, que son conocidas como las garrapatas duras. Estas pueden llegar a depositar más de 1000 huevos y
Una vez que salen las larvas, comienzan a subir por las hojas para buscar un hospedador. Estas se van a alimentar y transformar a ninfas y luego a adultas sobre el hospedador. Las enfermedades las adquieren cuando una garrapata sana se alimenta de un hospedador infectado. Estas pueden transmitir la enfermedad a sus crías por formas transováricas, es decir, que la hembra infectada pone huevos infectados, y por la forma transestadial, que una larva o ninfa infectada resulta de un adulto infectado. El control de garrapatas se realiza por medio de baños de inmersión o aspersión con hidrocarburos clorados, arsenicales, órganos fosforados, piretroides o amitrazinas. Orden Acaria. En este orden hablamos de los ácaros. Es un grupo mega diverso. Su reproducción se realiza mediante espermatóforos, transferidos directamente del macho y depositados en la hembra. Algunos de estos viven toda su vida en el hospedador, o pueden tener también hospedadores intermedios. ¿Cuál es la reproducción que estos siguen? Puede ser sexual o asexual, conocida también como partenogénica en este caso. Su vida empieza como un huevo, luego una larva hexápoda, luego una ninfa de 8 patas y finalmente para convertirse en un adulto. ¿Cuáles son las distintas enfermedades que pueden transmitir los ácaros? Dependiendo de su tipo, pueden causar sarna, como la sarna Sarcoptes o la escabei o la Scoroptes, o estos mismos ácaros pueden transmitir enfermedades.